Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles un tema que se desprende del tema 5.3, el suroeste norteamericano, que es la etnia navajo. Esta presentación es parte de la clase Historia del Arte Precolombino del ciclo 2020A. Mi nombre es Marisol Gutiérrez y comenzamos con ¿qué significa el vocablo navajo? Bueno, el vocablo navajo tiene una historia de cuando los colonizadores españoles visitaron la región, o mejor dicho, intentaron colonizar la región. En ambos vocablos el significado es el mismo. En navajo o navajo significa la gente, y en diné, que es la forma en la que los indígenas navajos se denominan a sí mismos, también quiere decir el pueblo o la gente. La lengua navajo o diné visada, que forma parte del subgrupo meridional apache de la rama athabascana. Y es una lengua aglutinante y polisintética, con un orden de objeto, sujeto y verbo. Aquí les muestro una fotografía de Edward Sheriff Curtis de 1904 que muestra a los nativos navajo cruzando el desierto, cerca del cañón de Chelly, en Arizona. Esta fotografía es parte de la colección de The J. Paul Getty Museum de Los Ángeles, California. El territorio navajo estaba delimitado por 4 montañas sagradas: San Francisco, Esperus, Taylor y Blanca, y 2 ríos también considerados sagrados por este grupo: el San Juan y el Pequeño Colorado. Su centro actual es Window Rock, Arizona. Aquí les adjunto un mapa en el que pueden dimensionar cuál era el territorio navajo original. Es un mapa que por las dimensiones y el formato de este video queda un poco pequeño, pero voy a adjuntarlo en Drive para que puedan revisarlo con mayor detenimiento. Antecedentes. Los navajo fueron cazadores y recolectores nómadas hasta el siglo XIII, cuando entraron en contacto con los indios pueblo. De los indios pueblo también van a aprender técnicas de cultivo, tejido y arte. Cuando los españoles llegaron, les robaron ovejas y caballos. Con las ovejas se alimentaban y además utilizaban la lana para tejidos. El caballo europeo se convirtió en un medio de transporte imprescindible para los indígenas navajo, ya que acortaban distancias y podían comerciar con otras etnias de manera más eficaz. Los españoles utilizaron el término apachu de navajo en la década 1620 para referirse a las personas que habitaban la región del Valle de Chama, al este del río San Juan. Para 1640 ya utilizaban el término navajo, que probablemente signifique campo de cultivo en cauce seco. Los navajo etnológicamente pertenecen al grupo atapascano. Según las leyendas de su origen, nos hablan de un tipo racial mixto, y actualmente tampoco se puede delimitar que tengan rasgos totalmente específicos, ya que también comparten elementos con otras etnias como el Sumi, los indios pueblo, Shoshone y Yuma. No hay un grupo predominante. Encontramos, en cuanto a fisionomía racial, hombres altos con nariz aguileña y rasgos duros, como los Crow y Sioux. Bajos con rasgos suaves, como los indios pueblo de Nuevo México y Arizona, y todas las variedades intermedias. Las mujeres en este grupo racial gozan de una gran independencia y son las encargadas de la hacienda y propietarias de sus hijos. De hecho, los hijos pertenecen al grupo, a la cofradía de las mujeres.
El primer contacto oficial entre navajos y Estados Unidos se dio en 1846, cuando el general estadounidense Stephen W. Kearny invadió Santa Fe con 1,600 hombres durante la Guerra Mexicano-Americana. A partir de entonces, los navajo tuvieron varios enfrentamientos violentos con el ejército de los Estados Unidos y al final fueron sometidos. Aquí les adjunto una fotografía que más o menos es del 1800, a finales del 1800, y es una mujer navajo con sus hijos. En 1868 se firma un tratado entre líderes navajo y el gobierno federal y se crea la Reserva del Pueblo Navajo con una extensión de casi 70,000 kilómetros cuadrados, que es de hecho la reserva más grande que un grupo étnico posee en los Estados Unidos. Está situada en el área de las 4 esquinas, donde convergen los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Organización. Los navajo no tienen una organización centralizada, o por lo menos no la tenían. Estaban compuestas por bandas, alrededor de 50, cuyos nombres no correspondían con un tótem, sino a una situación geográfica, es decir, tomaban el nombre de donde residían. Dichos grupos se agrupaban en cofradías, que no tenían una organización homogénea. Algunos navajos sostienen que hay 12 relacionados con las 12 tribus que habitaban el primer mundo. Aquí les muestro una fotografía de una mujer navajo que cocina, está cocinando y tiene la indumentaria típica y también joyería en plata con turquesa. Las viviendas. Las viviendas eran sencillas, continúan siendo relativamente sencillas. Se construyen con postes colocados en ángulo de 45 grados de estructura cónica que cubren con hierbas, corteza y tierra, excepto un ápice que se descubre y que por ahí se permite la salida del humo. Dejaban una entrada que cubrían con una manta a manera de puerta. Contigua a la vivienda construían un tosco refugio con ramas y lo utilizaban según la estación del año, si hacía mejor tiempo o, por ejemplo, si hacía calor o hacía frío, modificaban otra especie de habitación al aire libre. En verano utilizaban estructuras todavía más simples, hechas de ramas y hojas, con una abertura. Las casas de los chamanes siguen estos mismos patrones, pero son más grandes en extensión. Aquí les muestro una vivienda en Monument Valley. Religión. La vida religiosa de los navajo es rica y compleja. Se basa en la celebración de ceremonias para hacer frente a incertidumbres y peligros del universo. El universo va a ser muy importante para la cosmovisión de los indígenas navajo. Desde su cosmovisión, todo tiene un lugar y una función importante en la continuidad del universo. No importa qué tan insignificante pueda parecer un ser o un objeto, todo tiene una función y todo tiene un lugar en el universo, y depende de cómo se mueva o que se haga, bueno, puede haber una repercusión o un cambio en el universo. El universo contiene tanto el bien como el mal, y no como conceptos éticos abstractos, sino como componentes del mismo. Es decir, hay un equilibrio. Como existe el bien, existe el mal. El principio de reciprocidad rige las relaciones humanas de los elementos del universo, inclusive a otros seres humanos. El conocimiento y la correcta ejecución de los rituales son los medios para controlar los peligros, exorcizar los fantasmas y restaurar la armonía en las relaciones de un individuo o un grupo en el mundo. Aquí les adjunto una pequeña lámina que tiene símbolos navajo que utilizan tanto en cerámica como tejidos, cestería y también en las llamadas pinturas de arena. Y del lado derecho podemos ver qué le corresponde a cada símbolo: la lluvia, las estrellas, una bolsa, etc.
Así que toda esta simbología tiene un porqué. La mayoría de las ceremonias, que es la base de la religión navajo, son para curar enfermedades y se le da a un paciente, o sea, se celebra individualmente con el paciente o junto con sus familiares. La preocupación por la salud los llevó a combinar prácticas religiosas y médicas. Los navajo no tienen asociaciones religiosas o sacerdotes organizados. Sus ceremonias se llevan a cabo por especialistas entrenados llamados hatati o cantantes, siendo el canto ritual un elemento esencial en sus ceremonias. De hecho, el nombre de una de las ceremonias más importantes es el Camino del Canto o el Hatal, que es cantar. Cabe mencionar que muchas veces a los chamanes o hatati se les llega a inculpar de brujería. De repente ocurre así que se le tiene en algún punto de la ceremonia desconfianza porque no se sabe si el ritual fue hecho con una intención buena o una intención mala. Este es la imagen de un hogan, que es la vivienda sagrada que se destina a las ceremonias religiosas y, como pueden darse cuenta, se modifica dependiendo de la estación del año. Un hogan de verano es un poco más achaparrado que un hogan de invierno. Las ceremonias. Los navajos realizan una serie de ceremonias sagradas que se enseñan a los aprendices de sanadores, con medio centenar de ceremonias diferentes que memorizar. Por lo tanto, los sanadores se deben especializar solo en algunas. Otras ceremonias son simplemente celebraciones, por ejemplo, cuando se escucha la primera risa de un bebé, ocasión que se considera un momento para honrar y celebrar en la tribu. Esta es una pieza de joyería navajo y, como pudieron darse cuenta en la fotografía anterior de la mujer que estaba cocinando, es parte esencial de la indumentaria cotidiana. No necesariamente tiene un trasfondo religioso o de estatus. Es una pieza de decoración personal que se utiliza de manera cotidiana. Las diversas ceremonias se desarrollan siguiendo alguno de los 3 modos rituales. Existen 3. El camino sagrado, que devuelve la salud al paciente atrayendo el bien. El camino del mal, que expulsa el mal y el dolor. Y el camino de la vida, que cura las heridas provocadas por accidentes. Estas son 2 piezas de tejidos navajo. Como pueden darse cuenta, son en su mayoría geométricas. Casi toda la decoración navajo es eminentemente geométrica. Arte. No se destacaron en cerámica, sus trabajos eran más bien toscos y de poca riqueza artística, así se llega a considerar. Tampoco eran expertos en el tratamiento de pieles porque la adquirían de pueblos vecinos. Fabricaban excelentes canastas, aunque en un rango limitado de formas y patrones que se utilizaban generalmente para las ceremonias. La mayoría de las cestas y jarras de mimbre de uso cotidiano también se comerciaban o se traían de otras tribus. Esta es una pieza de cerámica navajo y, como podemos darnos cuenta, sigue empleando elementos geométricos y colores que se repiten mucho entre los ocres rojizos, algunos otros tonos que destacan como el azul, que casi se asemeja a un azul turquesa o índigo. No tengo el dato exacto de qué pigmentos utilizan, pero es verdad que resalta mucho el rojo y el azul en la decoración de cerámica navajo. Son reconocidos por trabajos en plata, especialmente por sus tejidos, que por durabilidad y finura del acabado, además de belleza y variedad de patrones, se tiene como los mejores diseños de los nativos de Norteamérica.
Esta es una alfombra tejida por navajos que data de 1900 a 1920 aproximadamente y es parte del Birmingham Museo de los Estados Unidos. Y podemos darnos cuenta que continúa repitiendo patrones geométricos, pero ya que tenemos la tabla de símbolos navajo, muchos de estos elementos geométricos pues realmente aluden a objetos concretos de la naturaleza o de la cosmovisión navajo. Estas son un par de niñas navajo que portan collares tradicionales con turquesa. Esta es una obra del artista navajo Bert Benally de una localidad remota de la nación navajo cerca del Cañón Coyote. Y podemos darnos cuenta de que utiliza el medio y los elementos y los materiales que están cerca, además del fuego. Esta es una fotografía de un hombre navajo que está realizando las famosas pinturas de arena, que es un arte efímero que tiene un trasfondo ritual y ceremonial. Generalmente se pintan en los suelos de las casas o de los hogar, dependiendo del tipo de ceremonia, y realizan este tipo de elementos que son muy geométricos y que conservan la pigmentación que utilizan en otro tipo de cerámicas, artes, tejidos, etc. Esta es una pintura de arena teñida. Se le considera un arte efímero porque únicamente se conserva mientras se realiza el acto ritual. Después de ello, se deshace la pintura, se desintegra y únicamente quedan las fotografías. En la actualidad, la comunidad navajo es la de mayor cantidad de habitantes en Estados Unidos, con más de 300,000 miembros, según cifras de un censo que se realizó en 2011, repartidos entre los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Además, una pequeña población de navajos, no más de 100, habitan en los estados de Chihuahua y Sonora en México. En 1923 se estableció un gobierno tribal para hacer frente a los crecientes deseos de las empresas petroleras estadounidenses, ya que, como ustedes sabrán o si no lo saben se los comento, en la reserva Navajo se encontraron pozos petroleros. Por lo tanto, para evitar que las empresas petroleras entraran a la reserva de manera violenta o contra los derechos de esta población, pues crearon una organización política mucho más estructurada que cuenta con los 3 poderes actualmente, con el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y aquí les adjunto una fotografía del actual presidente navajo electo en 2018 de nombre Jonathan Ness. Bueno, las fuentes consultadas de esta presentación fueron en su mayoría una página que es muy rica en información sobre un montón de pueblos originarios de Norteamérica, de Latinoamérica y prácticamente de todas las latitudes del mundo, que lleva el nombre de pueblos originarios. Aquí pueden encontrar muchísima más información sobre la religión navajo, su cosmogonía y todos los rituales que realizan. Yo solo di un resumen muy breve porque hay muchos elementos que revisar acerca de su religión. También revisé algunas colecciones que están gratuitas para revisión en Google Arts and Culture y ahí, como les mencionaba en mis anteriores presentaciones, pueden hacerle zoom a las fotografías y revisar los tejidos, los colores, las texturas, etc.
Como videos sugeridos, yo les recomiendo revisar las pinturas de arena de los Navajo, imágenes de su cosmogonía, y ahí se habla mucho más a fondo de una de las piezas artísticas efímeras que realizan esta etnia y que son de gran valor. No solo por su belleza pictórica, de diseño y de estética, sino también por este valor ritual y efímero que tienen en sí mismas. Además de 2 pequeños documentales, The Navajo Nation y Navajo Indians Documentary Between Two Worlds. El primero es muchísimo más reciente y se puede ver cómo es el día a día dentro de la Reserva Navajo. El segundo es un poco más antiguo, es un documental que se hizo en los 60, un poco antes, y que también nos da cuenta de cómo viven cotidianamente este pueblo. Muchísimas gracias por su atención y esto sería todo por mi parte.